Hoy vamos a hablar de algo que he titulado Asumiendo el control de mis diálogos interiores. Asumiendo el control de mis diálogos interiores. Escucha, ninguno de nosotros ni habla, ni actúa, ni reacciona si primero no ha pensado al respecto. ¿Sí? Tú recibes una noticia, la procesas, algunos de forma muy rápida, y hablas después de haberlo reflexionado. Dicho de otra manera, después de haber dialogado contigo mismo. Entonces, tú piensas, a ver, esta mañana poníamos un ejemplo. Tú recibes una cuenta de un embargo, un examen con un resultado positivo que no esperabas, qué sé yo. Y entonces la clave está en qué piensas contigo mismo, cuál es la reflexión que tú haces, el diálogo que tú haces en tu cabeza. Entonces tú empiezas a decir, ay Señor, yo no esperaba esto, Dios mío, esto fue lo mismo que le dio a mi tía. Y ella murió a los 3 meses y el diagnóstico de ella no era tan grave, Señor. Y entonces comienzas, y a partir de ese diálogo viene lo que tú hablas, viene la manera como tú reaccionas, la manera como tú interactúas. Y la clave está ahí, o el desafío que quiero plantearles hoy desde la Escritura es: yo necesito asumir control de ese diálogo interior. ¿Qué es lo que estoy hablando conmigo mismo? ¿En qué estoy pensando antes de? Porque repito, toda palabra, toda acción, toda reacción está precedida de un diálogo al interior de nuestra mente. Entonces, ese diálogo interior es supremamente importante. Y repito, escuche lo que le voy a decir. Este es el escenario primero donde yo debo alcanzar la victoria. Aquí, si yo alcanzo la victoria en lo que yo dialogo con mí mismo, en ese diálogo interior, si yo alcanzo la victoria ahí, entonces es donde se torna, por ejemplo, importante. Y ahora sí, repasemos rápidamente. Ahí es donde adquiere una importancia especial todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, entra en una lucha frontal contra tu manera de pensar. Porque todos tenemos una manera tradicional de pensar. En el ejemplo que les ponía, esa persona está ahí y lo que le viene a la mente, ¿qué es? Lo que le pasó a la tía. Ay, mi tía, y ella, y no sé qué. Y entonces, ese pensamiento que hace parte de un episodio, una tradición que vivieron como familia, inmediatamente viene a su mente. Y a partir de ahí, todo lo que sientas, tus reacciones, va a estar condicionado por ese pensamiento que ya tenías ahí. Por eso, importante, una lucha frontal contra mi manera tradicional de pensar. Yo necesito conocer al Dios de la revelación, el segundo aspecto que mencionamos. Yo necesito, en vez de declarar lo que está delante de mí, declarar lo que Dios es y lo que su palabra dice, enfocarme en eso. Y el domingo pasado hablábamos de llenar nuestra mente de lo que Dios ordena. ¿Recuerdan cuando vimos cómo Dios lleva al pueblo y les da la ley? Y les da la ley. ¿Por qué les dio la ley? Yo les decía, la ley es la medida radical de Dios para una generación que no quiso renovar su mente. Porque la ley de Dios, ojo, la ley de Dios quita el enfoque en mí mismo. Toda nuestra vida está enfocada en nosotros. No, la ley de Dios quita el enfoque en mí y lo pone en Él y en los demás. En Él y en los demás. Y esto es clave para que mi mente sea renovada. O sea, hasta aquí llevamos. Este es, digamos, el bosquejo que hemos dibujado hasta ahora. Y a esto le vamos a sumar hoy este aspecto que vamos a desarrollar, que hemos llamado, repito, asumiendo el control de nuestros diálogos interiores. ¿Sí? Y escuche, cuando usted piensa algo, piensa sobre algo, si volvamos al ejemplo, recibió el diagnóstico y usted empieza a pensar en eso. Puede que usted no diga ni una sola palabra,
puede que puede que esa tertulia personal que usted está teniendo ahí no dé a luz ninguna palabra, pero está formando una vida. Porque recuerde, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así es él. O sea, usted no dijo nada, pero ya de acuerdo a lo que usted está pensando con usted mismo, eso está determinando lo que va a ocurrir más adelante. Ahora, vamos a mirar algunos textos para ayudarnos a ilustrar eso, pero no quiero que nos desviemos de la línea de la historia que ha venido orientando nuestra enseñanza, que es la historia de Moisés y la generación que salió de Egipto, desafiada a cambiar la mentalidad de esclavitud por una mentalidad de hijos, ¿cierto? Pero esta generación dirigida por Moisés finalmente reprobó. O sea, el objetivo de Dios era que cambiaran su mentalidad de esclavos y asumieran una mentalidad de hijos, de libres. Pero finalmente usted conoce la historia, toda esta generación se echó a perder, murió en el desierto, toda esa generación. Y hay un episodio que fue el episodio que selló su destino, digamos así, el episodio lapidario que acabó, que le puso como la sentencia a este proceso con ellos. ¿Recuerdan cuál episodio fue? El episodio ahí, que ese que se dio específicamente en el límite sur de la tierra prometida, Cades Barnea, ¿sí? Y es el episodio cuando Dios le dice a Moisés que escoja un príncipe de cada tribu, 12 en total, son enviados a observar la tierra, a mirarla y a traer un reporte. Escuche, es distinto cuando tú describes lo que ves a cuando tú interpretas lo que ves. Los espías fueron enviados para que describieran lo que vieron. Ellos regresaron y dieron el reporte de lo que vieron. Pero luego hubo dos interpretaciones distintas de lo que vieron. Y por eso les digo, tú tienes el diagnóstico, ahí está, ¿sí? Tú puedes describir lo que estás viendo. El asunto es lo que piensas sobre eso. El asunto es ahora el análisis que haces de eso. Y esto lastimosamente fue lo que, digamos, le dio la nota de reprobación a esta generación. Miremos rápidamente el texto ahí en Números 13. Y solamente vamos a leer los últimos versículos. Todo el Números 13 y 14 este es un evento que todos deberíamos conocer para que ninguno de nosotros lo volviera a repetir. Este es uno de esos episodios que reitero, todos debemos conocer para que ojalá nadie lo vaya a repetir. Capítulo 13, leamos a partir del verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Quiero que note de dónde sacaron eso de que ellos les parecía que a los ojos de los otros eran como langostas. ¿De dónde sacaron eso? Esa es la reflexión que ellos hacen de lo que vieron. Por eso te digo, una cosa es lo que yo veo. Yo puedo describir lo que veo y eso no, yo no lo puedo negar. Tú tienes ahí, eso es lo que dice, ¿cierto? Otra cosa es la conclusión a la que llegas. ¿Eran gigantes? Sí, eran gigantes. ¿Eran grandotes? Sí. Ciudades fortificadas, claro. Pero nos pusimos a pensar y llegamos a la conclusión de que nosotros somos como langostas delante de ellos. ¿Sí ves?
¿Dónde perdieron? ¿Dónde reprobaron? En el diálogo interior, en lo que surgió ahí frente a la realidad que estaba delante de ellos. El discurso desalentador de 10 de los emisarios enviados inclinó la balanza hacia el temor y la incredulidad. Josué y Caleb, que fueron los otros dos, no pudieron convencer al pueblo de avanzar y de tomar posesión de la tierra que Dios les había dado como herencia. El discurso de los otros 10 fue mucho más influyente y logró, repito, inclinar el corazón. ¿Sabe qué es lo llamativo? Y usted me ha escuchado mencionar esto en otras ocasiones, que los 12 vieron lo mismo. Lo mismo. Fueron 12 y los 12 vieron lo mismo. ¿Por qué 10 dieron un reporte tan distinto? O bueno, note que el reporte es el mismo. Pero ¿por qué 10 toman conclusiones tan diferentes a la de 2 de ellos? Escuche. La conclusión de los 10 fue la fusión entre la impresión de sus sentidos y el temor de su corazón. Otra vez. Ellos vieron los gigantes, vieron las ciudades fortificadas, la impresión de sus sentidos. Pero la impresión de sus sentidos fue interpretada por el temor de su corazón. ¿Qué pasó con los otros dos? Los otros dos fusionaron la impresión de sus sentidos, que fue la misma, porque vieron lo mismo. Pero ellos fusionaron la impresión de sus sentidos con la promesa que Dios les había dado. ¿Qué había dicho Dios? Que poseerían esa tierra, que esa tierra era herencia de ellos. Entonces ellos vieron los gigantes, vieron las ciudades fortificadas, y en vez de unirlo al temor de su corazón, que puede ser natural, ¿cierto? ¿A qué lo unieron? A la promesa que Dios había declarado. Y es muy interesante porque Caleb, 40 años después, nos da como la clave. Él parece darnos la clave. Ahí en Josué capítulo 14, recuerdan cuando Josué los invita a todos a que entren en el sorteo de las tierras y Caleb dice, no, yo no voy a ningún sorteo, yo tengo un territorio que ya Dios me dio a través de Moisés. Pero Caleb nos dice qué fue exactamente, por qué la conclusión de él fue distinta. Mire, 14:7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias. ¿Cómo fueron las noticias de Caleb? Nota, él vio, pero él pensó en la promesa. Entonces el diálogo entre lo que él vio y lo que él pensó llenó su mente y su corazón, no de temor e incredulidad, llenó su mente de esperanza, de deseos de posesión. Incluso si ustedes seguramente han leído el capítulo 14 de Números, Josué es bien atrevido, Caleb es bien atrevido. Caleb les dice al pueblo, dice, mire, subamos, podemos comerlos como pan. Caleb era como medio así de esos. Él tenía una fe muy voraz. Porque él decía, subamos y comámoslos como pan. Mientras que los otros estaban pensando que esa tierra los iba a tragar, Caleb estaba pensando, vamos, el amparo del Señor se ha apartado de ellos, está con nosotros. ¿Por qué Caleb sentía todo eso? Si vio lo mismo. Sí, vio lo mismo, pero lo puso en diálogo ¿con qué? Con la promesa de Dios. Entonces ¿qué hice yo? Dice Caleb 40 años después. Lo único que yo hice fue compartirles lo que había en mi corazón, lo que sentía en mi corazón. Y mire lo que dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron de fallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios.
Entonces Moisés juró diciendo: la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos por herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. ¿Cómo siguió Caleb a Jehová? Sencillo. Nunca dejó que la impresión de sus sentidos nublara la veracidad de la promesa. ¿Sí? Tremendo esto. Uy, no, esta ciudad, pero espectacular, Dios ya no las dio. Ya. Mientras que el otro decía: uy, ¿a qué horas tomaremos esta ciudad? Y no, esos tipos nos van a aplastar. Él no, él estaba pensando: Dios ya no la dio. Y escuchen, lo que él sintió al ver la tierra lo puso en diálogo con lo que Dios había dicho. Ahí está la clave. Cuando tú tienes frente a ti cualquier circunstancia, la que sea, dificultad, problema, necesidad, una situación complicada, pero cuando tú tienes eso frente a tus ojos y lo pones en diálogo con lo que Dios ha dicho: yo hablé conforme a lo que había en mi corazón, conforme a lo que pensaba en mi interior. Entonces mi pregunta para ti en esta mañana sería: ¿en qué piensas cada vez que tienes una dificultad, un problema, una necesidad, una situación angustiante? Y aquí sí, Pablo en forma directa, categórica, sin rodeos, sin tanta cosa, nos dice: mira, es en esto que debes pensar. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, un texto que si usted no se lo sabe de memoria, por lo menos está muy familiarizado con él. Capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. Y nota, es un imperativo, no es una invitación, no es un imperativo. En esto pensad. ¿En qué? En todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. En eso piensa. O sea, no, él no dice: no, pero piensa si es una noticia de celebración. No. No importa lo que tengas delante de tus ojos. La primera cosa que debe invadir tu pensamiento es algo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que tenga virtud, que sea digno de alabanza. Piensa en eso. Piensa en eso. Lo que aprendiste, recibiste y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mira, mi mente tiene una información que viene de su trasfondo, de su tradición. Por eso el primer desafío que aprendimos en este proceso es: yo debo luchar contra eso, yo debo sacar eso, yo debo arrancar eso, ¿no? Y entonces el gran desafío es dialogar desde la mente de Cristo, traer al diálogo interior mis convicciones, no mis tradiciones. Pues vamos al ejemplo que les ponía. No se ponga a reflexionar sobre su tía que se murió después de 3 meses. No. Esa es parte de una historia familiar dolorosa y todo lo demás. No, usted debe traer a su mente la convicción de lo que Dios ha dicho, porque mis diálogos interiores o me estacionan o me catapultan. En el caso de Israel, toda esa generación quedó dando tumbos alrededor del desierto durante 40 años. Y este es el asunto, a ver si lo puedo decir con claridad. Tú estás frente a un pasado que no puedes remediar, ¿sí? ¿Por qué te angustias por el pasado? ¿Sí? Pero entonces, ahora tienes delante de ti un futuro que no puedes controlar. Ay, yo no sé qué va a pasar conmigo, es que mire eso, no sé qué, y esto y lo otro. Entonces, nota, siguiendo con nuestro ejemplo,
Estás pensando en tu tía, que se murió después de 3 meses. O sea, ese es un pasado que ya no puedes remediar. Doloroso y todo lo demás, ¿sí? Pero ahora estás pensando, ay Dios mío, ¿y será que me va a pasar lo mismo? Y no sé qué, y esto y lo otro. Entonces está frente a un futuro que no puedes controlar. Y eso te desconecta de un presente en el que te debes afirmar. Entonces, mejor dicho, te sacó de todo. ¿Sí ves? La clave está ahí, ahí. Esto es lo que pasa con nosotros todo el tiempo. Nos cuesta trabajo poner en diálogo nuestros pensamientos desde la mente de Cristo que nos ha sido dada. Y entonces Pablo viene y en forma directa, casi que seca, sin rodeos, nos dice, vea, es en eso que deben pensar. No en lo que te va a pasar, quién sabe, dentro de unos días, o lo que le pasó a tu tía, o lo que no. Piensa en lo verdadero, lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es digno de alabanza. Piensa en eso pensad. Porque yo no voy a cambiar mi manera de vivir si no cambio mi manera de pensar. No voy a cambiar mi manera de vivir si primero no cambio mi manera de pensar. Y la clave de la victoria en este proceso está aquí. Porque tú y yo todo el tiempo vivimos situaciones que no podemos controlar, que están frente a nosotros, y que esas situaciones, escúchame, o fortalecen tu fe o te debilitan a punto de marcar tu derrota, como le pasó a Israel en Cades Barnea. Si mantengo mi mente ocupada en lo bueno, en lo verdadero, en lo justo, en lo honesto, o si mantengo mi mente ocupada y dialogando en torno a esa necesidad, ese problema, esa enfermedad, esa angustia. Tú tienes esas dos alternativas. Escúchame. O tú decides vivir confundido por lo que te está pasando, o vivir dirigido en lo que estás pensando. Repito. Ocúpate en pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo honesto, en lo bueno, en lo que es de buen nombre, en lo que es digno de alabanza. Piensa en eso. Porque entonces no vas a vivir confundido por lo que te está pasando, sino que vas a vivir dirigido por lo que estás pensando. ¿Ves? No importa lo que te pase, vas a estar dirigido por lo que estás pensando. Entonces, otra vez, eso es básicamente nuestra lección en esta mañana. Pero vamos a tratar de hacer algunas afirmaciones que nos ayuden a ampliar un poquito nuestro entendimiento en torno a esto. Entonces, ¿qué es clave? ¿Qué es clave? Una cosa sería quitar todo pensamiento negativo de nuestro diálogo interior. Quita todo pensamiento negativo. Y otra vez, por favor, no se confunda, no le estoy hablando de ese positivismo humanista del que nos hablan todo el tiempo. No. Escúcheme. El asunto aquí es que casi siempre que tú recibes o estás frente a una circunstancia que no es la mejor, recibes una noticia de esas que te afectan naturalmente, nuestra mente tiende a irse hacia la fatalidad. Es que esos tipos son gigantes, nos van a aplastar, esas ciudades son impenetrables. Sí, las ciudades, los tipos son grandes, las ciudades son fortificadas, pero eso significa que la victoria se va a celebrar con más ímpetu. No significa que nos van a aplastar, porque tienes que inclinarte naturalmente hacia la fatalidad. Y eso nos pasa a la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, se llegó la primera notificación de que te atrasaste en un crédito. Dios mío, ya me van a embargar. No, esto, no, y ya, o sea, es que, y comienza, ¿cierto? Entonces, todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre.
Mire, a veces nos llenamos de tantos pensamientos negativos que incluso terminamos descalificándonos nosotros mismos. Lo que se conoce como la autoestima, entonces una baja autoestima. Y el asunto aquí es que llega un momento en el que, como es una reflexión interior, yo termino convenciéndome a mí mismo de que eso no es para mí, de que yo no soy capaz. No, sí, pues yo pasé la hoja de vida, pero eso no me llaman. No, porque es que eso necesitan gente calificada. Y yo pues vaina. Sí, no, pero ¿por qué no te van a llamar? Que tú eres la persona para eso, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra dificultad? Y es que ignoramos nuestra identidad y nuestra posición en Cristo. ¿Recuerda lo que aprendimos en este proceso? Una de las cosas espectaculares que ocurrió con Moisés es que Moisés llegó al lugar de su ubicación. ¿Recuerdan cuando vimos que llegó al monte y hacíamos la salvedad? No es que era la primera vez que Moisés llegaba a ese monte. No, es que estaba llegando al cierre de un proceso. Escúchame, desde el momento en que tú fuiste alcanzado por la gracia de Dios, tú fuiste puesto en Cristo Jesús, aleluya. Y aunque en este momento sientas esa dura silla debajo de ti, tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo, gloria al Señor. Ese es el lugar de tu ubicación. Tú tienes que comenzar a verte desde donde Dios te puso. Tú tienes que comenzar a verte como Dios te definió. Tú eres un hijo de Dios. Y mira, aquí es donde está la clave. Cuando yo me veo donde Dios me puso, ocurre algo. ¿Qué ocurre desde donde Dios te puso a ti? ¿Qué ocurre? Te pregunto, ¿dónde te puso Dios? ¿Dónde te puso? En Cristo. ¿Y qué pasa con los que están en Cristo? Todo lo pueden. Es que cuando nosotros leemos ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que por cierto todos no lo sabemos, ¿cierto? Yo no sé por qué la gente lo lee, aunque lo lee bien, lo piensa mal. Yo todo lo puedo como con Cristo. No, escuchen, no es con Cristo, es en Cristo. En Cristo, tú estás en Cristo y en Cristo todo lo puedes, gloria al Señor. Tú no debes mirar las cosas que tienes, porque nosotros por lo general miramos los reportes de desgracias y cosas con lupas. Dios mío, no, mírala desde donde Dios te ubicó. Entiende, tú estás en lugares celestiales juntamente con Él. Desde allá eso casi ni se ve, porque tú puedes ver la grandeza del lugar, del escenario donde Dios te puso. Amén. Bueno, como dos nomás están ahí, no sé. Pero sigamos, entonces, de todos modos sigamos, a ver si al final arrastramos a otros. Una segunda afirmación que nos puede ayudar a ampliar nuestro entendimiento en torno a esto. Escucha, experimenta la victoria en el escenario más importante, tu propio diálogo, tu propia reflexión. Ahí es donde yo necesito experimentar victoria. Ahí. ¿Qué es lo que pienso cuando estoy frente a una situación difícil? Estos emisarios entraron a la tierra, la vieron, pero nunca pensaron en términos de posesión. Por eso nunca la tuvieron. Es más, ¿sabe qué pensaron? Esa tierra traga a sus moradores. ¿Y sabe qué les pasó? Que otra tierra se los tragó a ellos. Eso fue lo que pensaron. Por eso te digo, experimenta la victoria primero en el escenario más difícil. Este es el escenario más difícil.
ese diálogo que tengo conmigo mismo. Porque lo que tú piensas de Dios en medio de la prueba te define o te deprime. Algunos ven la prueba así y a Dios así. Lo que tú piensas de Dios en medio de la prueba o te define, te afirma o te deprime. No, sí, pero ay, ojalá que Dios pudiera. No, tú tienes que. Y hay un episodio que hemos visto en varias ocasiones y vamos a traerlo a memoria otra vez. Porque esta es la historia de alguien que pensó en Dios cuando todo lo que había alrededor, y al final uno puede ver que el texto describe que la victoria finalmente la alcanza ahí. Mira Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Esta es la versión paulina de la historia de Abraham. O sea, esta es la historia de Abraham no contada por Moisés allá en Génesis, sino contada por Pablo aquí en Romanos. Leamos incluso desde el versículo 16 como para tener un poquito más de contexto. Romanos 4:16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y note, por favor, note la terminología paulina. Primero nos dice que Abraham creyó cuando toda la esperanza se diluía, se acababa, ¿no? Como que la esperanza ya era un hilito que se estaba como. Sin embargo, él creyó en esperanza cuando no había esperanza. Pero luego dice, y no se debilitó en la fe. O sea, esta es una lucha de fe que él tuvo al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, ¿qué tiene Abraham delante de él? No tiene nada de qué agarrarse. Todo lo que ve atenta contra su fe. Él se siente ya debilitado, son 100 años. Su esposa, que desde siendo una doncella ya era estéril, ahora pues ya viejita, que va, y todo lo que él ve no atenta contra su fe. Dice, pero no se debilitó en la fe. ¿Por qué? Porque Abraham no entró en diálogo con lo que vio. Y ahora nos dice en qué pensó. Escuche, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció Abraham? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esta parte final me fascina. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a usted y a mí. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No consideró lo que sus ojos veían. Él sentía su debilidad. 100 años. Él veía el proceso natural del envejecimiento de su esposa. Pero escúchame, no, Dios, Dios no opera desde tu posibilidad. Él se glorifica en tu debilidad.
¿Ves la diferencia? No, yo qué posibilidades tengo ya, es que mire, vea cómo estoy ya de viejito y mi esposa y ella estéril. O sea, ¿habían posibilidades naturales para Abraham? No, 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 no habían posibilidades. Pero repito, Dios no opera desde tu posibilidad. Al contrario, Él se glorifica en tu debilidad. ¿Y en qué pensó Abraham? ¿Por qué Abraham siguió creyendo cuando no había esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que le iba a dar un hijo de Sara, su mujer. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. Te daré un hijo. Él vio las adversidades, pero se fortaleció en fe. Y Pablo nos dice claramente cómo es que yo logro esa victoria. Porque otra vez es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo. Usted quiere mantenerse firme, pero una noticia tras otra y otra y otra, y Dios mío, y no, y esto y lo otro. Entonces, ¿qué hizo Abraham? 3 cosas sencillas, mire. ¿Qué hizo? ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Entonces Abraham decía, ay, mi hija, pero usted está como más cuchita cada vez. Yo no sé qué pasa, vea, vamos a hacer algo. No, 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 no. Yo me imagino que cuando Abraham sentía desmoronarse porque se sentía débil, porque incluso Pablo es bien dramático, dice su cuerpo ya casi muerto. O sea, ya como que los gallinazos ahí dando vueltas encima de él. Entonces Abraham, ¿qué hacía? Hacía un altar y ofrecía sacrificio a Dios y contaba las estrellas y la arena del mar y declaraba otra vez la promesa, daba gloria a Dios. Daba gloria a Dios. O sea, sí, ahí está el reporte, ahí está el resultado, ahí está esta dificultad, ahí está. Pero en vez de replicar lo que está ahí, abre tus labios y alaba, glorifica y exalta el nombre del Señor. Aleluya. La otra cosa que el texto nos dice es que Abraham estaba plenamente convencido. Plenamente convencido. Hay algunos que viven dramáticamente afligidos, pero Abraham estaba plenamente convencido. Escúchame, tú y yo necesitamos convencernos de lo que Dios es y lo que ha dicho. Por eso el segundo aspecto clave en este proceso era conocer al Dios de la revelación. Tú no puedes convencerte del poder de Dios si no lo conoces. Plenamente convencido del poder de Dios. Pero agrega, ¿qué ocupaba la mente de Abraham? Él pensaba todo el tiempo que Dios es poderoso. Es que él se veía a sí mismo y decía, no, yo no soy capaz. Él veía a su esposa y decía, y con ella menos, ¿no? Nada de lo que él viera o sea, él era consciente de su debilidad, pero estaba plenamente convencido del poder de Dios. Él pensaba todo el tiempo que Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? No, como 10 nomás. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén, gloria al Señor. Y él termina pensando en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha declarado. Y es aquí donde Abraham alcanza la victoria. Es aquí donde Abraham alcanza la victoria. Abraham dialoga pensando que Dios es poderoso. Él estaba esperando el cumplimiento de la promesa. Y mira, esta es una de esas cosas que yo leo estas historias de Abraham y son muy emocionantes. Pero yo les confieso algo, a veces me siento avergonzado. Y le voy a explicar por qué. Porque uno dice un cucho de 100 años aferrado a una promesa que por favor eso no tiene ni por dónde se va a cumplir, ¿cierto? Pero el tipo está ahí. ¿Por qué? Abraham está convencido esperando el cumplimiento de una promesa.
pero usted y yo estamos convencidos, no esperando una promesa, sino afirmados en lo que ya fue hecho. No tenemos la expectativa de una posibilidad, tenemos la certeza de una verdad. O sea, Abraham debería sentirse inspirado por nosotros y no al contrario. Porque vuelvo y repito, Abraham solo esperaba una promesa. Usted y yo estamos frente a una realidad cumplida en Cristo Jesús, aleluya. Y escuche, mira esto. Este es un proceso donde yo pienso, argumento y genero una fortaleza. Entonces, Abraham está pensando en su limitación, en la limitación de su esposa, ¿cierto? Pero argumenta no desde la limitación, sino desde la promesa. Está plenamente convencido de que Dios es poderoso. O sea, el pensamiento de Abraham le permite construir un argumento de confianza. Y esto genera una fortaleza de fe. ¿Ve cómo se generan las fortalezas? Pero escuche esto también funciona para lo malo. Si usted se llena, usted está pensando lo que está frente a sus ojos, pero solamente se llena de dudas, argumenta sobre las dudas. Ay, mi tía le pasó, y lo de mi tía, ¿cierto? Ay, Dios mío, y esto, y me están diciendo que esto ahora es más terrible porque no sé qué, entonces usted comienza a argumentar, escuche, no desde la verdad de la palabra, sino desde el temor que hay en su corazón. ¿Qué fortaleza se genera? Una fortaleza de incredulidad. ¿Ve? Por eso la fortaleza que se generó en Abraham es una fortaleza de fe. Tú y yo estamos llamados a pensar, a argumentar y a levantar fortalezas donde el Rey de Gloria sea exaltado y glorificado. Aleluya. No fortalezas de incredulidad. Por eso el argumento de 10 llevó a toda una generación a enquistar en sus mentes una fortaleza de incredulidad. Y todos murieron en el desierto. El argumento de 10, no, que si vamos nomás. Entonces ellos creyeron el argumento de 10 y en sus mentes se formó una fortaleza de incredulidad. ¿Usted no ha visto que hay personas muy incrédulas? De esas que usted le dice y usted le pone la palabra, mire, es que la palabra dice eso, sí, yo creo en eso, y uno ora por la persona y vienen otras personas, pero la persona no cree. O sea, te está diciendo que sí, pero en el fondo no cree. Es más, viene el milagro y la persona vive el milagro y experimenta el milagro, y en vez de volcarse dice, ay, pero a mí me han dicho que eso vuelve como a los 3 meses, ¿será que de pronto me vuelve a pasar y no sé qué y esto y lo otro? Porque yo he sabido que otros personas. Yo les conté a usted el testimonio de una señora que estábamos orando porque Dios le proveyera para el pago del semestre de la hija, algo así. Y efectivamente oramos y Dios le proveyó. Y ella vino el domingo y me buscó, pastor, mire, y ya fui a pagarla a la universidad y mi hija está matriculada, gloria a Dios. Y yo le dije, ve, ese es el Dios en que no sé qué. Y yo me dije, pastor, pero ¿y qué le pasó? ¿Por qué estás así? Dice, no, es que estoy pensando, y para el otro semestre, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? O sea, el semestre no había empezado y Dios ya le había provisto, pero ya estaba pensando. Por eso te digo, esas son fortalezas de incredulidad que están ahí. Yo necesito argumentar desde lo que Dios es y lo que Él ha dicho para levantar fortalezas de fe? Esas que mantuvieron a este cuchito de 100 años creyendo que Dios le iba a dar un hijo de su esposa estéril. No había esperanza, pero había una fortaleza en fe que lo mantenía firme. Y aquí es clave lo que nosotros todo el tiempo nos repetimos, ¿cierto? Y bueno,
aquí meto la cuña de algo que les he mencionado en muchas ocasiones. Vea, a mí me sorprende, a veces nos convertimos expertos en hablar de estadísticas, de cosas, ahora con toda esta cuestión de los contagios, de no sé qué. Hay gente que ve 3 y 4 noticieros al día, ¿cierto? Ve el de las 7, el del mediodía, el de las 7 de la noche y el de las 11, última hora, es que llama ese última hora, ¿cierto? Todo, ¿sí? Y escucha la radio y no sé qué, y están todo el tiempo, ¿sabes? Todo el tiempo están llenándose de esa información. ¿Cómo van a responder frente a alguna situación? O sea, tú necesitas llenar tu mente de lo que Dios ha dicho. Es más, rodéate de personas de fe. Si tú te encuentras con gente que todo el tiempo viene con esos comentarios de eso, salúdala y sácale el cuerpo, así diplomáticamente, porque tienes que salvaguardar la fortaleza de tu fe. Dice que tú te encuentras, mira, es que me dieron este examen y mi tía se murió a los 3 meses. Ay, la mía murió a los 2 meses y medio. Eso es terrible. Eso no, sí, entonces, o sea, te encuentras con alguien que no. A veces estos diálogos no nos ayudan mucho. Entonces, por eso te digo, este era un ejercicio en la vida del patriarca todo el tiempo, y se lo voy a corroborar, miren, solamente para citarle Hebreos capítulo 11. Cuando el escritor de Hebreos habla de la experiencia de Moisés, lo ubica incluso en otro escenario. Capítulo 11, verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sabe dónde está Abraham? ¿Sabe dónde está Abraham? ¿En qué escenario lo está pintando el escritor? Está en la cima del monte, tiene a su hijo sobre el altar, seguramente amarrado, seguramente con los ojos vendados, tiene el cuchillo en su mano y está a punto de degollarlo porque Dios se lo pidió. Ese hijo que está ahí, él lo haya recibido como promesa, y Dios le dijo que en ese hijo le sería dada descendencia, y ahora lo va a matar. Pero escuche, ¿en qué estaba pensando Abraham? Mira el texto. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire, escuche, recuerda que dije que aquí este es el escenario principal donde yo debo alcanzar victoria. Abraham no está siendo dirigido por lo que siente, sino por lo que cree. Esta es la gran lucha nuestra. Ahora cualquiera de los que está aquí podría describir qué estaba sintiendo Abraham. Yo pienso más los que somos padres, pues, o sea, es fácil tener empatía con los sentimientos de Abraham en ese momento. ¿Qué estaría sintiendo ese tipo? Dios mío, mi hijo, por el que tanto esperamos, y ahora y yo mismo le voy a quitar la vida, y todo lo que se podía sentir en ese momento. Y es natural que sintiera eso, ni modo, el tipo no era de palo, él estaba sintiendo seguramente algo así. Pero escuche, Abraham no está siendo dirigido por lo que siente, está siendo dirigido por lo que cree. Su diálogo no se alimentó de lo que sentía, sino de lo que Dios era. Recuerda que te dije, enfócate en lo que Dios es y lo que Dios ha dicho, enfócate en eso. Abraham debe estar sintiendo cualquier cantidad de cosas. Es su hijo el que está ahí, el de la promesa. Pero él está convencido de quién era Dios. Ahí está el fracaso de muchos de nosotros. Todo el tiempo vivimos gobernados por sentires, y algunos hasta se sienten orgullosos. Hasta lo dicen con orgullo. No, es que yo no he sentido en mi corazón perdonarte. ¿Qué? ¿No has sentido en tu corazón? ¿Quién dijo que tienes que sentirlo? Tú lo que tienes que obedecerlo, porque Dios dice,
punto. No, es que no he sentido en mi corazón hacer eso, porque es que no, yo no. Si Dios te dice, no importa si lo sientes o no lo sientes. Ese es nuestro problema, vuelvo y repito. Nosotros somos gobernados por sentires. No, yo necesito ser gobernado por lo que Dios es y por lo que su palabra dice. Aleluya. No, es que me siento triste, me siento deprimido, es que me siento. Y entonces muchas veces nuestros sentires condicionan nuestras acciones y nuestras palabras. El pensamiento gobernante en la vida de Abraham, ¿cuál era? Que Dios es poderoso. Y yo le cuento una cosa, yo me quito el sombrero, hermano, porque es que, vuelvo y digo, hoy que le digan a uno, no, mire, Dios lo va a resucitar. Y uno dice, bueno, sí. Es que cuesta como trabajo, pero escuche, no hay el registro de la primera resurrección en la Biblia. Y Abraham está pensando que Dios le va a resucitar el que él mismo va a matar. O sea, este hombre es un fuera de serie. Él está pensando en lo que Dios es. Ese es su pensamiento gobernante. Porque operar desde la mente de Cristo, no desde las dificultades de mi mente natural. Pero permítame, cerramos esta reflexión con algo que otra vez a mí me parece fascinante. Y esta va a ser la tarea que le voy a dejar. Recuerda que parte de la razón por la cual venimos a casa es para ser comisionados. Escuche. Crea un escenario de fe y descansa en Dios. Construye un escenario de fe y descansa en Dios. ¿Desde dónde? Desde el diálogo contigo mismo. Desde el diálogo contigo mismo. Crea el escenario. Yo pienso que esto fue lo que tuvo que hacer Abraham. Porque otra vez todo lo que él veía, si él se hubiera detenido a verlo, se hubiera debilitado en su fe. No, él se fortaleció pensando. Se fortaleció pensando, no viendo. Por eso a veces esa es la importancia de los testimonios. Los testimonios pueden ayudar a la fe de otros, ¿sí? Pero tu mente será renovada es cuando tu pensamiento argumente en torno a lo que Dios ha dicho y la fortaleza de Dios se haga una realidad en ti. La fortaleza de fe se haga una realidad en ti. Ahora, terminemos mirando esta historia que usted conoce sin duda alguna, por eso no vamos a profundizar mucho. Esta es una mujer que tiene hace 12 años un flujo de sangre imparable. Imagínense una mujer con esta enfermedad completamente vuelta a nada, con todo el estigma social, religioso. Si tenía esposo se le fue hace mucho rato, si tenía hijos ya no los tiene. Y esta mujer viene de una tradición religiosa donde ella debe hacer algo para recibir. Pero hay muy pocas cosas que ella puede hacer. No puede ir a un templo, no puede hacer, por ejemplo, ella escucha de Jesús, pero ella entiende que no puede hablar con Jesús. Es una mujer, no puede hablar con un rabino cara a cara, pero mucho menos tocarla en su condición de inmunda, porque así la calificaba su enfermedad. Sin embargo, supo que el Señor estaba ahí. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer pensó y diseñó un escenario de fe, vio la oportunidad y comenzó a crear en su mente y en su corazón algo que podía pasar con ella. ¿Sí ves? Porque escuche, lo que pasó primero con esta mujer, ella lo creó en su mente. Y ahorita le voy a explicar a qué me refiero con esto. Que no significa que lo que a ti se te ocurra entonces. No. Pero esta mujer, conociendo la grandeza de Dios, el testimonio de Cristo Jesús, entonces comenzó a pensar y a dibujar en su mente y en su corazón lo que podía pasar con ella. Escuche, Marcos capítulo 5, a partir del verso 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esa es la parte de la historia, esa es la parte del suceso, lo que ocurrió. Pero luego, no sé, me imagino que Marcos la entrevistó, qué sé yo. Ella cuenta qué fue lo que pasó. Porque decía, ¿a quién le decía? A sí misma. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿qué pasó? ¿Qué pasará? Seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Escuche esto, por favor. Ella decía dentro de sí misma, antes de que ocurriera, ella empezó a pensar en el resultado de lo que Dios podía hacer. No en lo que le había pasado a la tía, porque creo que la tía era de ella. No, ella pensó en lo que le podía ocurrir a ella como resultado de lo que Dios podía hacer. Y se alimentó de la convicción de que Dios es poderoso. Este pensamiento fue el que generó la convicción en el momento en que tocó el manto. Escuche esto, por favor. Porque cuando ella toca el manto hay algo que ocurre y que Jesús lo percibe. ¿Quién me tocó? Que hasta los discípulos dicen, pero aquí, si todo el mundo te aprieta y todo el mundo está encima tuyo. No, el Señor entiende que hay una conexión en el mundo espiritual que acaba de darse. Hay el ejercicio de una fe volcada por completo a Dios que se acerca a la fuente de la vida, que es Cristo. Escuche esto. Ella está conducida por lo que está pensando, por lo que cree en su corazón y por lo que cree que Dios puede hacer en ella. Pero aquí hay una parte y fuera de serie, escuche. Ella se decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré. El gran problema nuestro es que solo pensamos acercarnos a Dios para obtener. Dios quiere atraerte para ser. Porque lo normal es que ella dijera, uy, si yo tan solo tocara el borde de su manto, yo seré libre de este azote de hace 12 años. No, mira que no dice eso. Ella no se acerca a Jesús para obtener, ella se acerca a Jesús para ser. Si yo toco el borde de su manto, yo seré salva. ¿Qué cuadro de fe estás construyendo en tu vida? ¿Cómo te estás viendo en el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida y para tu familia? ¿Cómo estás viendo los años que quedan por delante? Es que yo voy a terminar mi vida por ahí, vuelto nada, sin nada. Es que mire, yo no tuve pensión, yo no sé qué, yo no, a mí no. No. ¿Cómo te estás viendo en el cumplimiento del propósito de Dios para ti? Tú sabes lo que Dios ha dicho y necesitas pensar en que Él es poderoso para cumplir su propósito. Aleluya. ¿Cómo te ves en el marco de lo que Dios ha dicho tocante a ti? Y esto es lo espectacular de lo que ocurre con nosotros. Esta es la razón por la cual podemos, no como un ejercicio de mentalidad positiva, no, como un ejercicio de fortaleza de fe, porque tú y yo conocemos el final de la película. Porque la película fue escrita por quien es el principio y es el final, el alfa y el omega. Tú y yo sabemos dónde estamos en Cristo Jesús, aleluya. Escúchame, tú en Cristo Jesús eres lo que Dios ha dicho. Créelo.
Deja de verte como una víctima pobrecita de las circunstancias y comienza a verte como el protagonista de la manifestación de la gracia de Dios. Aleluya. Ella dijo dentro de sí: si tan solo tocare. Cuando esta mujer se arrastró en medio de la multitud, con el temor de ser descubierta, de ser apedreada, de ser dilapidada, pero la única convicción que la sostenía en ese acto medio suicida es que ella estaba completamente segura que Cristo Jesús era la fuente de la vida y que si ella lograba hacer contacto con Él, sería salva. Y fue salva y sana de su azote. Aleluya. Esto fue lo que esa generación no pudo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el mismo Moisés terminó siendo contagiado por ese pensamiento de incredulidad y vio como las puertas de la herencia se cerraron también para él. Escúchame, es aquí el escenario primero de nuestra victoria. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Vamos a construir fortalezas de fe, no de incredulidad. Vamos a dibujar escenarios de fe donde nos veamos establecidos en lo que Dios ha dicho tocante a nosotros. Ustedes nos escuchan todo el tiempo declarar en medio de la congregación: nuestros hijos podrán, nuestros hijos sabrán, nuestros hijos tendrán, porque es así como queremos ver a nuestras generaciones. No esos esclavos autómatas de cualquier tontería que les plantea esta sociedad, sino chicos entendidos en el propósito de Dios, como los hombres de Dios para estos tiempos peligrosos. Aleluya. Es así como estamos viendo los escenarios de fe delante de nosotros. Yo no sé cómo te estás viendo en tu vejez. Yo no sé cómo te estás viendo en los últimos años de tu vida. Yo no sé cómo te estás viendo al finalizar tu carrera, o los chicos que están comenzando y proyectándose a cosas grandiosas. Comienza a verte en escenarios de fe, viendo el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Esto es diferente a estos sueños de alcance la estrella y todo ese tipo de cosas absurdas. No. Comienza a verte en escenarios donde ves el cumplimiento de lo que Dios ha dicho tocante a ti. Por eso Moisés no le tembló la mano para bajar el cuchillo sobre su hijo, porque él sabía que Dios le dijo: en ese chico te daré descendencia. Y si Dios tiene que resucitarlo, lo va a resucitar, porque Dios cumple su palabra. Aleluya. Créelo. Créelo. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hay muchos allí en casa que necesitan abrazar con convicción esta palabra. Hay muchos que han dejado que su mente se llene de argumentos de incredulidad,
No permitas que eso se convierta en una fortaleza. Hoy vamos a levantar fortalezas, pero de fe. Fortalezas de fe. Hoy vamos a pensar al interior de nosotros mismos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Es en eso en lo que vamos a pensar. Hay muchas cosas delante de nuestros ojos, confabuladas para debilitar nuestra fe. Pero hoy, Señor, como Abraham, queremos fortalecernos dando gloria a Dios. Queremos levantarnos completamente convencidos del poder de Dios. Y queremos pensar todo el tiempo en que tú eres poderoso, Señor. Permite, Señor, que mis debilidades se conviertan en el pretexto divino para la manifestación de tu poder y tu gloria, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Hoy llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que la mente de Cristo gobierne la totalidad, Señor, de ese diálogo interior sobre el que necesito alcanzar la victoria. Yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que seguramente en mayor o menor proporción está librando esta batalla. Que podamos, Señor, alcanzar la victoria y vernos, Dios eterno, asumiendo el control desde la mente de Cristo de esos diálogos que se gestan al interior de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano.